Pues buenos días o buenas tardes, espero que no buenas noches. Yo creo que lo más tarde estamos aquí en España, las 4 de la tarde, pero por si alguien se conecta desde más allá todavía, pues eso, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nada, arrancamos esta charla, Diego, mi compañero Diego Rojas y yo, cómo crear una organización horizontal desde cero. Y nada, simplemente lo primero, nos presentamos rápidamente. Nos consideramos lo primero desde hace unos cuantos años ingenieros humanistas, los dos estudiamos ingeniería, pero nos hemos involucrado mucho en el tema de personas. Ambos somos cofundadores de una empresa que se llama Thinking with You y es, bueno, pues llevamos ya 6 años y es en lo que se basa un poco también esta charla, en esa experiencia recorrida y en el fondo pues nos dedicamos a ser consultores organizacionales. ¿Qué somos en Thinking with You? Diego, ¿qué somos? Pues al final yo creo que esto nació como un espacio de desarrollo personal y profesional. Y según íbamos creciendo, pues en lo que se ha convertido es en que somos un ecosistema. Hay un montón de gente alrededor y hacemos un montón de acciones diversas, ¿no? Y después también somos un laboratorio, ¿no? Decimos que somos un laboratorio de innovación organizacional, porque siempre estamos yendo un pasito más allá para ver cómo podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Para ver cómo podemos sacar adelante retos diferentes. Y bueno, al fin y al cabo, mucha gente nos dice que somos una empresa horizontal, ¿no? Al final, somos más que todas estas cosas, pero por decir algunas de ellas, ¿no? Muy bien, y en el fondo, pues nada, nos dedicamos al desarrollo organizacional y a la gestión del cambio. Simplemente para que se hagan una idea, ahora mismo aglutinamos 2 marcas, Thinking With You y Agile Taste, y somos 15 personas, de las cuales, pues al final, todas están contratadas. Hay alguna persona que no directamente como contrato, pero sí las 15 personas nos dedicamos el 100% del tiempo a estar en Thinking With You. Y bueno, pues iniciamos la aventura ya por 2014. La charla pues habla de organizaciones horizontales, entonces lo primero que les queríamos comentar es nuestro entendimiento de nuestra propia definición de lo que es una organización horizontal. Entendemos una organización horizontal como aquella que no tiene jerarquías o tiene las menores posibles. Es decir, al final muchas veces pues lo de sin jefes o sin jerarquías absolutas a veces es difícil, pero al menos que haya las menos posibles, en nuestro caso pues sin ellas, ¿no? Que la toma de decisiones en estas organizaciones esté distribuida, es decir, que no tomen las decisiones los mismos. Que la responsabilidad también esté compartida, responsabilidad de diferentes maneras, tanto en los resultados como en esa toma de decisiones y en sus posibles consecuencias. También tienen que tener las personas autonomía para poder organizarse y decidir la mejor manera de organizar el trabajo. Trabajar en lo que llamamos liderazgo participativo, es decir, cualquier persona de la organización puede potencialmente ejercer actos de liderazgo. Diferenciamos lo que son líderes formales de líderes informales y en una organización horizontal cualquier persona puede liderar. Y también consideramos una organización horizontal aquella en la que es un espacio seguro, psicológicamente hablando, para poder expresarse, para poder expresar. No dejarse llevar por corrientes o por lo que dicen determinadas personas, sino que es un espacio para poder expresarnos de cualquier manera. Y esto es lo que llamamos pues, una organización horizontal. ¿Qué vamos a contar durante esta charla? Pues un poco nuestra experiencia estos 6 años pues, trabajando en este tipo de organización, como es Thinking With You, y cómo lo hemos hecho, básicamente, y qué nos ha funcionado y qué efectos secundarios pues podríamos decir que también tienen todas estas organizaciones, que como siempre no es lo perfecto y no es lo mejor. Nosotros es una manera de organizarse, es una manera de ser como organización, pero a lo mejor en determinados contextos pues no es la mejor manera. Diego, ¿y qué requisitos previos necesitamos para poder comenzar con una organización horizontal? Porque claro, cuando estábamos en esta charla hemos dicho, está muy bien lanzarte, pero creemos que tiene que haber unos requisitos previos para no morir antes de empezar, ¿no? Entonces, Diego, ¿cuáles son? Claro. Me parece importante esto que has dicho, Isra, lo que vamos a compartir son
vivencias que hemos tenido nosotros, ¿no? Incluso son muchos consejos de personas que han iniciado sus pequeñas organizaciones y como nosotros llevamos un camino recorrido, pues nos pedían consejos, ¿no? Y qué os ha funcionado. Entonces, más allá de que esto sea fórmulas absolutas, digamos que son aprendizajes que nosotros hemos visto a lo largo del camino. Entonces, cuando alguien nos viene y nos dice, oye, que me apetece montar una organización donde no haya jefes, nosotros siempre decimos, venga, vale, pero antes de empezar, ¿no? Antes de empezar, oye, ¿entiendes bien qué es esto? Esto ¿estás abierto a lo que es esto de la horizontalidad? De hecho, yo siempre hago una pregunta que es ¿tú qué quieres? ¿Tener un equipo o ser parte de un equipo? Porque al final, la propiedad o cuando generas una empresa, los que están en los papeles legales de la empresa, tienen unas responsabilidades muy altas y quieras o no, van a tomar muchas decisiones iniciales. Entonces, hay que dar un pasito hacia atrás y coger esa conciencia y decir, oye, ¿verdaderamente entiendes dónde te vas a meter? ¿No? Y bueno, suele ser una de las primeras conversaciones que tenemos cuando ha habido gente que llega a esto. Y nosotros en su día, cuando éramos Israel y yo a inaugurar esto, fue la primera conversación que tuvimos, ¿no? Oye, ¿qué es verdaderamente lo que queremos y cómo vamos a hacerlo? La propiedad de la organización o en correspondiente, si la propiedad delegado en un equipo directivo, tienen que estar abiertos a este tipo de formas de trabajo. Si no, va a ser muy difícil, ¿no? Luego también es que tiene que ser una organización que esté permitida la experimentación. Nosotros una frase que usamos mucho es, oye, probemos y si no funciona lo cambiamos. Esto es súper importante porque no va a estar escrito nada absolutamente en piedra, con lo cual es importante que tengamos esa capacidad de estar dispuestos a experimentar. ¿Qué más, Diego? Pues algo que es muy importante es definir tu propio camino. Cada organización es distinta, cada grupo de personas es distinto y se organiza de manera distinta. Entonces, en esta horizontalidad, vamos a llamarlo así, no hay demasiados sitios donde fijarte. Y muchas veces tendemos a intentar mirar qué hacen otros para hacerlo nosotros. Es vale, bien, pero que sea para inspirarte. O sea, tienes que generar tu propio camino, tienes que intentar ver qué es lo que te funciona a ti y qué es lo que no te funciona a ti. Y es muy importante porque, aunque esto suene muy fácil y lo intentamos todos ahora mismo, cuando te ves ahí, cuando te ves en situaciones complicadas, decir, ¿y ahora qué hacemos? Muchas veces la tendencia es siempre a ver qué han hecho otras personas. Pero también muchas veces te das cuenta de que es la primera vez que se está haciendo de esa manera, ¿no? Entonces es importante el tener siempre en la cabeza el definir tu propio camino. Perfecto, muy bien, pues teniendo claros estos requisitos previos que nos parecían, probablemente hay alguno más, pero estos nos parecían los más relevantes, en esta charla vamos a hablar de diferentes tipos de horizontalidad. Cuando la estábamos preparando nos dimos cuenta que hay muchas maneras de entender la horizontalidad de una organización. Entonces, vamos a verla de diferentes ámbitos. En un primer momento vamos a hablar de la horizontalidad propia de la organización, entendiéndola como un conjunto de personas. Estamos siempre hablando de organización y no de empresa. Nosotros Thinking With You es una empresa, pero esto se puede aplicar a cualquier tipo de organización. Potencialmente, pues no todo tiene por qué ser aplicable solo a una empresa. Por eso siempre estamos hablando continuamente de organización y no solo de empresa. Entonces, en un primer ámbito vamos a hablarles de la horizontalidad a nivel sistema de toda la organización. Luego vamos a hablar de la horizontalidad, pero ya dentro de cada una de las personas que forma el sistema. Es decir, existe una responsabilidad individual de cada una de las personas con sus acciones y con sus comportamientos para fomentar o no esta horizontalidad. Después, esto es dentro de la organización, primero como un todo y luego como cada una de las personas. Pero también hablaremos de la horizontalidad hacia afuera, es decir, cuando te relacionas con otras organizaciones, bien sean colaboradores o bien sean partners, también puedes potencialmente trabajar de una manera horizontal. Y por último vamos a hablar de la horizontalidad y la legislación. Cómo al final, por mucho que quieras hacer unas determinadas cosas, estás dentro de un país, estás dentro de una regulación y tienes que cumplir con ciertas cosas. Vamos a ver al final de la charla cómo la horizontalidad afecta, o mejor dicho, cómo las legislaciones y las leyes nos pueden afectar a la hora de constituir este tipo de organizaciones horizontales.
Bueno, pues vamos a entrar, ¿no, Diego? Vamos a entrar en el primer ámbito que básicamente es el ámbito de toda la organización y vamos a ver un poco qué características son las que necesitamos aquí y también efectos secundarios. Esto hemos cogido la metáfora de los medicamentos. Cuando tú a veces te tomas una pastilla para un tratamiento, puede que te cure el tratamiento, pero también generar unos efectos secundarios. Por cada parte lo que hemos definido son pues ese medicamento y por otro lado posibles efectos secundarios que también hay que tener en cuenta. Así que nada, Diego, en esto de la horizontalidad en las organizaciones, el primer punto que a nivel organizacional que podríamos destacar, ¿cuál sería en este caso? Sí, pues es también una obviedad, ¿no? Pero hay que ser coherentes con la cultura. ¿Esto qué significa? Que lo normal no es la horizontalidad. Entonces, muchas veces te ves con que estás diciendo que tu cultura es de una manera, pero verdaderamente estás haciendo otras cosas. Entonces, es muy importante ser coherentes en esa cultura, ¿no? Ponemos aquí que es muy fácil caer en errores de pensar una cosa y decir otra, o decir una cosa y hacer otra. Entonces, tenemos que tener esa coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos que estar muy atentos entre todos a tener en la cabeza esa cultura para que no nos desviemos, porque la verdad es que es muy fácil desviarnos, ¿no? No sé tú si quieres ahí añadir algo, Irra, porque este es Nada, un punto que la verdad luego veremos un efecto secundario de esto y es que no se puede ser coherente todo el tiempo. Es imposible. Ni a nivel humano, todos somos coherentes todo el tiempo. Con lo cual, pues esto de tratar de ser coherentes, tenemos que intentar balancearlo con que a veces a lo mejor no lo somos. De hecho, el cambio, si lo piensan, viene por una incoherencia. Cuando yo quiero cambiar algo es porque dejo de ser de una manera y quiero ser de otra. Por tanto, soy incoherente. Entonces, esto de la coherencia es muy importante, pero también estaremos luchando continuamente y recordando que en esta acción concreta o en este hecho concreto estamos siendo incoherentes. Pero bueno, lo vemos luego como un efecto secundario. Otra característica de esta horizontalidad no es ni tener OKRs, ni tener buenas métricas, no, nos parece algo más fundamental, es tener un propósito evolutivo, tener un propósito y las personas que estén conectadas en la organización, si queremos que sean personas autónomas, responsables y con esa corresponsabilidad, el propósito tiene que ser compartido por todas las personas que lo forman. Y este propósito, ¿por qué no? Puede cambiar y puede evolucionar, no está escrito en piedra. Ahí dejamos un ejemplo de cómo llevamos ese propósito evolutivo nosotros, en este caso, a través de un manifiesto. Algo que es muy curioso, y puede que esto en los libros no esté así, pero en base a nuestra experiencia, es que el manifiesto no es lo primero que escribimos. El manifiesto, creo recordar que lo escribimos, Diego, por allá por 2016, 2017, cuando la empresa la fundamos en 2014. Es decir, esto se va generando. Nosotros teníamos unos valores y unos principios claros, teníamos una cultura clara, pero el manifiesto lo fuimos desarrollando según fuimos avanzando en la propia organización. Luego, en ese caso, lo dejamos en YouTube subido para que formara parte como un vídeo, pero no empezamos por el manifiesto, porque el manifiesto fue algo que se fue construyendo con la práctica. ¿Bien? No sé si tú de esto, Diego, del propósito, quieres añadir algo más. sí, hay una cosa que es interesante aquí, que es que cuando hablamos de un propósito es, si somos horizontales y todos somos parte, lo que es interesante es que cada vez que entra una persona o sale una persona de la organización en sí misma cambia. Con lo cual, lo que decía Isra, no diseñamos un propósito, sino que el propósito se va construyendo y se va desarrollando a lo largo que nosotros seguimos caminando, ¿no? Entonces, por eso le llamamos evolutivo, porque en todo momento eso sigue cambiando. Y como decíamos antes con la cultura, lo que intentamos es estar atentos a ver cómo se va desarrollando. Normalmente es con herramientas tan sencillas como la comunicación. Bueno, tan sencillas y tan complejas, ¿no? Pero creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos. Pues lo siguiente, después de tener un propósito claramente definido en cuanto a tenerlo, no es que esté claramente definido para siempre,
Lo siguiente que a nivel organizacional le damos relevancia es tener estructuras líquidas. Creemos que es muy importante para la horizontalidad de una organización que las estructuras no sean sólidas, sino que sean líquidas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos unos principios y unos valores que actúan como guía. Es decir, no tenemos una metodología férreamente definida en la organización, sino que tenemos unos principios, tenemos una manera de entender cómo nos relacionamos y eso hace de guía. En base a eso hemos montado una serie de procesos que son muy sencillos y que no tienen una definición específicamente compleja. En algunos momentos tienen una serie de pasos, pero dejan mucho a la interpretación muchas veces, porque dentro de esa ambigüedad, entre comillas, también está la flexibilidad de la propia organización. Esto, pues, Diego, lo dices tú muy bien, ¿verdad? El balance entre estructura y flexibilidad. Tener cierta estructura que la gente sepa un poco por dónde, qué hay que hacer y, por otro lado, tener cierta flexibilidad, ¿no? No sé si sobre esto, por ejemplo, quieres comentar algo más. Sí, después de 6 años nos seguimos tropezando muchas veces con esta piedra, ¿no? Porque, ¿qué es lo que te...? Luego lo hablaremos en efectos secundarios, pero una de las cosas que viene derivada de esto es que hay veces que no tenemos absoluta claridad con las decisiones o con los pasos que tenemos que dar. Y hay veces que decimos, jo, nos falta definir mejor el proceso. Pero claro, si defines mucho un proceso y le das mucha más estructura, lo que le estás restando es flexibilidad y le das más complejidad. Con lo cual, en una empresa más sistémica, donde hay más personas actuando a la vez sobre esos procesos, es más difícil que si existe esa complejidad podamos ser flexibles. Entonces, por eso es como esa balanza entre estructura y definición versus flexibilidad y adaptación, ¿no? Y ya digo que todavía ahora muchas veces, cuando nos encontramos en situaciones que no son tan fáciles, caes hacia pues, lo más tradicional, ¿no? Que es bueno, si tuviéramos este proceso mejor hecho, más claro, más sencillo, pues sí, pero no sería tan adaptable ni tan flexible. También es importante que los procesos también, ¿verdad?, los hemos definido de manera, valga la redundancia, ágil, es decir, iterativa incrementalmente. Y en base a las tensiones o a las necesidades que han ido surgiendo. Pongo quizás de todos los ejemplos el más negativo, ¿no? Porque fue nosotros solo hemos tenido que ejecutar un despido una vez y fue a los 4 años. A los 4 años de haber lanzado la empresa, tuvimos que ya no pudimos más gestionar una persona y hubo que generar un despido. Bueno, pues el proceso de despido no lo teníamos definido y fue en ese momento cuando de una manera muy rápida pues lo tuvimos que definir, tuvimos que hablar con los gestores para que nos ayudaran, que legalmente teníamos que cumplir. Bueno, pues es un ejemplo porque otros quizás los tuvimos que generar al comienzo, pero el proceso justamente de despido pues lo tuvimos que generar a los 4 años y ahora lo hemos evolucionado y lo llamamos el Think Sheet, ¿no? Que es como lo del Brexit, esto del Reino Unido. Pues nosotros, si alguien se quiere marchar de Thinking, pues tenemos el Think Sheet. Es un proceso donde hay una serie de mecanismos que se articulan, ¿verdad? Y bueno, lo último en cuanto a esta estructura líquida es el tema de que haya facilidad en la comunicación y que tengamos los canales suficientemente claros. Pues tenemos el canal del cara a cara, tenemos el canal de la videollamada, tenemos el canal de la llamada telefónica, tenemos el email, nosotros usamos Slack. Bueno, pues elegir el mejor canal para comunicarme, pues es una de las labores que tienes que hacer como miembro del equipo. No está claramente definido que este tipo de cosas las tengas que hacer de una determinada manera, aunque la propia manera de trabajar pues ya hace que unas determinadas cosas se lleven por unos determinados canales y otras determinadas cosas pues se lleven por otro tipo de canales. Es importante que los canales sean sencillos, estén claramente definidos, que tenemos un Slack, que tenemos un email, que hay unas listas de correo, que tenemos unos sistemas de videoconferencia, que tenemos una oficina cuando podíamos irnos a la oficina y eso luego pues se va viendo de una forma sencilla por qué canales hay que comunicar ciertas cosas. Entonces, estas 3 claves es en cuanto a las estructuras líquidas.
en nuestra propia manera de organizarnos de una manera líquida, generamos un concepto que lo llamamos EDIs. Esto, si alguno viene de la sociocracia, está muy inspirado en los círculos, pero es otra cosa. Los círculos, ¿verdad, Diego? Cuando estuvimos planteándonos estos, no nos terminaban de encajar porque eran en el fondo muy estáticos. También decidimos llamar a estos equipos de trabajo Task Force, pero esa metáfora de las fuerzas especiales del ejército tampoco nos enganchaba muy bien. Y al final, pues generamos nuestro propio concepto de equipo de trabajo que en principio, ¿verdad? No le llamamos EDI. ¿Cómo le llamamos al principio? Sí. ¿Cómo le llamaste? ¿Cómo le bautizaste tú a esto? Sí, le intenté llamar Heidi, pero no me dejaron porque les parecía demasiado cursi el nombre. Sí, avanzas en la siguiente, Isra, que yo creo que Sí. esto es interesante porque, por ejemplo, en la EDI, aquí me falta, bueno, Heidi era generosos equipos impulsores de iniciativas. Esto es un ejemplo de que está en nuestro camino y que coge las cosas que hemos estado hablando antes. No teníamos nada, pero nos encontramos con que, oye, si queríamos ser un solo equipo, ¿qué hacíamos cuando teníamos distintos tipos de trabajo? ¿No? Porque tenemos un montón de distintos trabajos y entonces, claro, lo tradicional es pues, unirnos en subequipos o en task force para sacarlas. Pero nosotros queríamos mantener esa unidad, ¿no? Ese único equipo que formamos dentro de Thinking. Entonces se nos ocurrió hacer una estructura que fuera un pelín distinta. Entonces surgieron las EDIs, inicialmente HEIDIs. Además que esta generosidad, ¿no? La generosidad y la impulsión eran como aspectos muy nucleares de lo que queríamos integrar, ¿no? Porque lo que decíamos era, oye, si hay 3 personas que están impulsando esta iniciativa, generosamente lo están haciendo porque los demás no pueden estar. Ahora bien, ¿qué mecanismos tenemos para que las personas que no están se sientan implicados, aunque no estén? ¿No? Entonces, a partir de ahí seguimos trabajando, pero desarrollando el propio proceso y sigue vivo, porque le seguimos desarrollando según pues vamos avanzando y nos vamos encontrando pues nuevas necesidades. Eso es. En el Mira, fondo, ¿quieres tú decir un poco cuestiones que tienen las series, por ejemplo? sí, en el fondo estas EDIs, que es la manera en la que nos organizamos. Aquí no lo hemos puesto, pero tenemos 2 tipos de EDIs, las EDIs internas y las EDIs externas. Las EDIs externas son todas esas equipos de iniciativas que se dedican a temas al exterior, generalmente pues con clientes, con nuestros clientes o con cualquier tema que tenga que ver con el exterior de Thinking with You. Y las EDIs internas son equipos de trabajo, equipos de iniciativas que se generan para temas internos. Pues os pongo un ejemplo, hay una EDI que se llama Faro. Nuestra EDI Faro es el faro que nos guía en la oscuridad muchas veces y tiene los indicadores, los ingresos, los gastos, las finanzas y una vez al mes nos va alumbrando con esos datos que ahora veremos otra vez dentro de uno de nuestros principios de transparencia radical, pero eso es una EDI interna, mientras que, por ejemplo, la EDI que trabaja en un equipo o la EDI que va a montar un meetup para hacer una sesión con la comunidad ágil, pues es una EDI externa. En el fondo, sean internas o externas, las EDIs tienen que tener unas determinadas características. Seguro que les suena, porque pues esto es un poco como se generan muchas veces los equipos, ¿no? Tiene que ser multidisciplinares, esto es muy importante. Tienen que tener a todas las personas necesarias para entregar valor extremo a extremo. Es decir, si esa EDI va a comunicar en redes sociales, en esa EDI tiene que haber una persona que tenga la capacidad de comunicar en redes sociales. Si en esa EDI va a haber temas financieros, tiene que haber alguien que potencialmente no tenga el acceso a los datos porque los tenemos todos, sino que potencialmente entienda de finanzas. ¿Bien? Entonces, todas las personas que sean necesarias para entregar valor extremo a extremo. También son dinámicas y por eso los círculos sociocráticos nos encajaban menos, porque son EDIs que están formadas inicialmente por una serie de personas, pero que hay personas que van entrando y saliendo en función de determinados momentos. Y no solo que entren y salgan, sino que a lo mejor cambia su rol. Los roles los establecemos al principio. El rol de, oye, pues yo voy a tirar de esto, yo voy a cuidar de esta EDI y voy a ser el que voy a ir traccionando, como muchas veces decimos. Hay otras personas que, por ejemplo, se meten a una EDI simplemente como observadores o por si se les necesita consultar algún tema, pues muchas veces a lo mejor Diego y yo, como los 2 socios fundadores, a nivel legal, hay veces que tenemos que firmar
contratos y tenemos que firmar papeles, con lo cual a veces estamos en las EDIs, pero simplemente por si se nos necesita. No opinamos mucho y la verdad es que no impulsamos demasiado esa EDI, solo cuando se nos necesita. Y luego es una EDI, las EDIs son autoorganizadas, es decir, la EDI decide la mejor manera en la que se organiza y la mejor manera en la que va tomando las decisiones. Ahora después vamos a ver un poco cómo tomamos decisiones, porque tenemos diferentes maneras de tomar decisiones, pero las EDIs, en principio, ellas deciden cómo se organizan. Si se abren una tarjeta en Drive, si se abren un tablero entre ellos, si comunican más o menos, si se abren un canal en Slack. Todo eso no es que sea obligatorio o no, sino que ya sabemos que hay que tener ciertas cosas, pero cada EDI decide si tenerlas todas o solo tener unas pocas, ¿no? Israel, Sí. Diego, disculpen, hay una persona que levantó la mano. Yo no sé si ustedes quieren terminar de presentar y después ir a las preguntas, solo por si ustedes no lo ven. Creo que Martín Sí. Lucchesi levantó la mano, pero Pues yo diría que como ustedes digan. si quieren, acabamos así como rápidamente, damos un poco más de velocidad para dejar un poco espacio a esas preguntas y luego contestamos. Sí, a lo Perfecto. mejor de hecho Sí. las resolvemos ahora durante el resto de la charla y algunas cosas. Esperamos al final, sí, yo creo que nos va a dar tiempo. Bueno, pues, ¿qué más tiene que ser una EDI? Pues como decía Diego, generosas. Las personas que están son las que al final han decidido sumarse desde su generosidad y confianza en los que están y los que no están. Es decir, los que no están confían en que los que están van a tomar las mejores decisiones y los que están también tienen en cuenta mentalmente a los que no están en esa toma de decisiones. Esto es muy importante y quizás, Diego, tú aquí puedas matizar un poco más. Sí, a mí se resume muy bien en esta frase de pide cuando necesites y da cuando te pidan, porque no es que tenga que confiar en que van a tomar decisiones por mí. La confianza que yo tengo en ellos es que si me necesitan, sé que van a levantar la mano y me van a venir a preguntar. Entonces, es una confianza mutua y se resume mucho en esa frase que nos decimos mucho, que es pide cuando necesites y da cuando te pidan. Eso es. Entonces, bueno, pues estas estructuras, estas organizaciones horizontales, estamos hablando del propósito, estamos hablando de las estructuras líquidas y dentro de esas estructuras líquidas hablábamos de nuestra implementación de estas estructuras líquidas a modo de EDI. ¿Qué más cosas consideramos que debería tener una organización horizontal en cuanto a la organización? Pues consideramos un aspecto fundamental el que haya de alguna manera un reparto de los beneficios. En este caso, si hablamos de beneficio económico de la empresa, porque si estamos hablando de una ONG, pues a lo mejor no puede haber este reparto económico porque el objetivo de una ONG no es dar beneficio a final de año. Pero en el caso en el que esto sí suceda o puede haber otro tipo de beneficios, estos pensamos que deberían ser repartidos de alguna manera entre las personas que forman la organización. Entre otras cosas porque todos somos parte de esa organización, por tanto, somos parte de la toma de decisiones y somos parte de los resultados. Y algo fundamental es que estos beneficios no deben ser considerados ni como algo obligatorio ni como que sean algo parte del salario. Si al final de año llegan, porque se han dado buenos resultados, bien, y si no, siempre decimos que no se debe contar con ellos al final de año, porque puede que no haya. Entonces sí es importante que si los hay, se repartan de alguna manera. Nosotros pues los repartimos, al principio los repartíamos en función de unos cinquitos, que es una moneda virtual que tenemos, que nos vamos repartiendo a lo largo del año. En función de los cinquitos que tenías a final de año, te correspondía un porcentaje de los beneficios. Y al segundo año decidimos cambiarlo en base a una petición de una de las personas del equipo, en el que los íbamos a repartir por igual en función del número de meses durante los que hubieras trabajado. No es lo mismo que empezaras desde enero que te hubieras incorporado al equipo en diciembre, pero siempre de manera equitativa. Pero bueno, hay un reparto de beneficios. Diego, ¿algo más que me haya dejado? Dale caña. Venga, vamos. Cuando planteábamos esta charla decíamos... Sí, dime. Sí, que iba a decir que me iba a poner, pero sigue, que te había Vale. lanzado. No, digo que cuando preparamos esta charla nos generó un poco de disyuntiva, oye, ¿qué va antes, la cultura o la organización, no? Y bueno, pues generamos este gráfico que al final pues es que está relacionado. No sé si ibas ahí a decir tú algo.
iba a decir que tiene mucho que ver con el primer punto, donde decíamos la coherencia con la cultura. Al final, nuestra manera de organizarnos va muy de la mano con la cultura que queremos conseguir y viceversa. Si tenemos una organización que no fomenta ni facilita la cultura que queremos conseguir o que tenemos, pues al final se desvirtúa. Entonces es un círculo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que retroalimentar de manera positiva. Eso es. En cuanto a efectos secundarios de esta horizontalidad a nivel de organización, bueno, pues ya las hemos ido comentando. En cuanto a la coherencia, un efecto secundario es que no se puede ser coherente el 100% del tiempo. Y esto, pues, tenemos que ser capaces como organización de gestionarlo. ¿Qué espacios tenemos para detectar esa incoherencia y para comentarla y ver qué hacemos con ello, ¿no? Lo de las estructuras líquidas, pues a veces lo que genera es confusión, porque como no está todo claramente definido, pues hay muchas cosas que hay que ir definiéndolas. Entonces eso a veces genera cierta confusión. Y también al ser culturas diferentes y al ser culturas que no están escritas en piedra, pues hay que continuamente estar recordándolas, incluso estar apoyando y ayudando a la gente para que pueda llevar a cabo pues, esa cultura, sus valores, sus principios, mediante al final comportamientos. Es decir, al final los principios, los valores y el propósito no es nada, sino se articulan en base a una serie de comportamientos. Y esto es lo que continuamente hay que estar refrescándolo porque, bueno, pues se nos olvida o a veces la manera de interpretarlos pues lleva a diferentes maneras y esto pues hay que saber gestionarlo y que sepamos que está ahí, ¿verdad? Diego, ¿algo más Sí. por aquí? Para mí simplemente es no solo recordarlo, sino apoyarnos y ayudarnos en seguir haciendo crecer esa cultura. Eso es súper importante porque entre nosotros muchas veces nos pisamos, nos equivocamos, pero entre nosotros mismos, entre todas las personas del equipo, somos los que nos vamos ayudando y nos vamos apoyando en el propio desarrollo de la cultura. Eso es. Con esto terminamos de ver la parte de horizontalidad colectiva de la organización. Ahora os queríamos comentar algunos puntos relacionados con la individualidad de cada persona. Es decir, al final las organizaciones están formadas por personas, con lo cual a nivel individual hay que ejecutar o hay que tener en cuenta una serie de cosas. Lo más importante, confianza, autonomía y responsabilidad como base absoluta de la autoorganización y como base individual de cualquier organización que pensemos quiera ser horizontal. Y esto es una cuestión que enganchaba con la coherencia, es decir, confianza, podemos decir que confiamos mucho, pero luego no queremos delegar o estamos todo el rato controlando a alguien o, en fin, este tipo de cosas son complejas y al final hay que saber articularlas, pero nos parece súper importante la confianza, la autonomía y la responsabilidad como base. Diego, ¿qué te parece a ti esto? ¿Fácil, difícil? Como estabas diciendo, las palabras las usamos todos los días, pero luego es muy difícil, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de esos equipos donde yo tengo que confiar en que tomen las mejores decisiones por mí, en determinados aspectos, es muy complicado muchas veces el tener esa confianza. O incluso la autonomía y la responsabilidad, ¿no? Ahora veremos que es distinto la idea de, ¿no? Cuando decimos, no, yo quiero ser responsable y quiero tomar decisiones sobre... Y de repente, luego ahora mismo vamos a hablar de transparencia, de repente te ponen los números de la organización y te dices, bien, ¿y ahora qué hacemos? ¡Wow! Y es como una ola que te pasa por encima y pues no es tan fácil, ¿no? Hay muchas veces que nos puede más la idea de las cosas que las cosas en sí mismas. Eso es. ¿Qué más cosas en cuanto a la horizontalidad individual? Lo que llamamos transparencia radical. Aquí transparencia radical no viene solo a nivel de acceso a los datos, a la información, sino también tener transparencia a nivel de emociones, opiniones y decisiones y que esto sea pues transparente, honesto y no generemos pues diferentes sitios, ¿no? donde corrillos, donde gestionarlo, ¿no? En cuanto al acceso a los datos, nos parecía algo muy interesante, porque esto es algo que se habla mucho, el hecho de que haya transparencia radical, pero hemos visto que esto no es tan sencillo, porque si tú das acceso a la información a las personas, no todo el mundo entiende cierto tipo de información. Os pongo un ejemplo a nivel financiero. No todo el mundo entiende de finanzas como para entender los números de una organización, con lo cual siempre que generen transparencia
piensen en que hay que saber interpretar el dato. Nosotros esto, ¿cómo lo resolvimos? Pues lo resolvimos de diferentes maneras. Uno es formando a la gente, es decir, sigo con el ejemplo de las finanzas. No todo el mundo de la organización, sobre todo pues que hay gente más junior, gente más senior, gente que era su primer trabajo, no todo el mundo sabe cómo funciona una empresa, no todo el mundo sabe qué es el impuesto de sociedades, no todo el mundo sabe cómo se genera el ciclo de facturación o cuándo se cobra en una empresa. Una cosa es cuando generas una factura y otra cosa es cuando la cobras. Bueno, pues hay ciertas cosas que a nivel de ingresos y gastos, cuando tú tienes la información, pues tienes que ser capaz de interpretarla. Nosotros formamos a la gente con sesiones internas y luego también la persona, en este caso, que está más pendiente de las finanzas, cuando publica un dato, lo que hace es interpretar ese dato. Ejemplo, cuando publica la cuenta de ingresos y gastos del mes, no publica solo los Excels, sino que dice, oye, y como podéis observar, y hace una interpretación de eso. Pues es mejor que el año pasado, peor que el año pasado, mejor que el mes pasado, fijaros que hemos subido en estos conceptos y en estos hemos bajado. Es decir, hace una interpretación para que las personas que no tienen ese nivel puedan al menos entender esa información. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta la exposición a los datos. No hay que confundir el tema de la transparencia con el tema de la infoxicación, es decir, que continuamente se nos esté enviando información. Entonces, nosotros siempre decimos que la transparencia radical tiene que ver con que la gente tenga la potencialidad de acceder a los datos, pero que accedan cuando ellos quieran, no porque continuamente les estemos exponiendo a esa información. Entonces, nosotros los envíos a la cuenta todos, all, en nuestro caso, que le llega a todo el mundo, lo utilizamos poco y solo para cosas muy genéricas. El resto, la gente tiene acceso a la información, pero ellos deciden cómo y cuándo acceden. Y por último, la toma de decisiones en cuanto a que estos datos nos sirvan para tomar las decisiones. Y también no todo el mundo tiene experiencia en tomar todo tipo de decisiones. Por tanto, tenemos que establecer mecanismos de toma de decisiones que os lo contamos a continuación. Diego, ¿qué tipo de decisiones tenemos y cómo tomamos las decisiones nosotros y cómo consideramos que hay que tomarlas en una organización horizontal? Cuéntanos. Sí, yo voy a hacer un mini break de 2 segundos para decir, oye, nos quedan como 5 minutos y nos faltaban todavía unas cuantas cosas que contar. Entonces, vamos a ir como bastante rápido. Lo que les ofrecemos es, si quieren saber más, oye, contáctenos, que es muy fácil, y vamos a intentar revisar esas preguntas, ¿no? Entonces, lo que es interesante, bueno, dicho esto, retomo. Oye, diferentes maneras de tomar decisiones. Consideramos que es importante que en una empresa horizontal haya distintas maneras de tomar decisiones. Por ejemplo, ahora el consentimiento dentro de la sociocracia está como muy extendido, pero, por ejemplo, nosotros no utilizamos solo consentimiento. Nosotros la primera toma de decisiones es desde la responsabilidad individual. Tenemos ahí como un mecanismo, a nuestra manera, acuérdense de esos procesos líquidos, donde tenemos una responsabilidad individual. Luego, si necesitamos, tenemos algo parecido a lo que Frédéric Laloux pone en su libro de Reinventing Organizations, de toma de decisiones por consejo, y luego también utilizamos el consentimiento. ¿Cuándo usar unas u otras? Pues tenemos más o menos definido cuándo usar unas u otras, pero el tema está en que cada persona tiene esas herramientas para tomar decisiones. Y eso lo que nos hace es más flexibles y lo que nos permite es tomar mejores decisiones, ¿no? Irra, pues nada, sí, si no, llegamos. Poco más que añadir, que si no no llegamos. Efectos secundarios de todo esto de la horizontalidad individual. Pues que por suerte o por desgracia nadie ha trabajado antes, al menos en Thinking With You, en este tipo de organizaciones, con lo cual a veces genera cierta confusión. De hecho, no somos todos siempre con todas las decisiones, con todas las maneras de pensar igual de horizontales. Y hay gente pues, que funciona de manera más jerárquica que otras, con lo cual a veces supone ir a contracorriente de nuestra propia manera de ser, que pues hemos mamado muchas veces pues otro tipo de maneras de relacionarnos mucho más jerárquicas. Y también que la horizontalidad no deben confundirla con que todas las personas y todas las opiniones cuenten de la misma manera. No puede contar lo mismo una opinión de una persona que tiene 25 años de experiencia que una persona que acaba de entrar a la organización. Entonces, aunque esa persona tenga capacidad de estar en la toma de decisiones, hay muchas veces que las opiniones hay que regularlas
y uno tiene que ser consciente cuando de un tema sabe menos y dar un paso al lado para que personas con más experiencia pues, puedan tomar esas decisiones desde la confianza absoluta de que se va a tomar la mejor decisión. Aquí tenemos varias frases, lo de no todos somos iguales, aunque queramos serlo. Pues, por ejemplo, Diego y yo somos socios fundadores y tenemos una serie de responsabilidades legales y eso hay que tenerlo en cuenta y la gente nos tiene en cuenta para determinadas cosas que son legales. Nadie, esta frase es, dila tú, Diego, que es tuya. ¿Cómo es esto? Sí. Al final es que nadie es imprescindible, pero todos somos insustituibles, ¿no? Lo que significa es que, oye, como equipo, cuando alguien se va del equipo, pues no pasa nada, el equipo sigue para adelante, con lo cual nadie es imprescindible, pero verdaderamente en un equipo horizontal cada persona deja su huella, porque todos somos distintos. Entonces, lo que es importante es saber que no podemos coger a otra persona que sustituya, ¿vale? Las personas son insustituibles. Muy bien, y con respecto a la horizontalidad, con respecto a otros, a colaboradores y partners, pues bueno, aquí el primer consejo, no todo el mundo es igual de horizontal hacia afuera que hacia adentro y por mucho que seamos, nosotros nos movemos mucho en el mundo de la agilidad, pero luego nos hemos llevado pues determinados imprevistos a la hora de colaborar con supuestamente otras empresas que se supone que también eran así, ¿no? Entonces, al final, a colaborar con otros se aprende colaborando y por eso decimos que hay que fallar barato y fallar pronto con algo pequeño. Las primeras colaboraciones que solemos hacer con otra organización suelen ser cosas pequeñitas, para que si sale mal, al menos pues hayamos fallado controladamente, bien porque sea un cliente controlado, bien porque al final pues lo tengamos, sea poco de dinero lo que hay en la inversión. Y que no todo el mundo tiene la mentalidad de colaborar y que puede ser una empresa súper ágil, súper horizontal internamente, pero que luego a la hora de relacionarse en la colaboración con otros no sean nada horizontales. Bien, y aquí lo que siempre nosotros hemos dicho que siempre vamos a priorizar la relación y a veces hemos decidido ganar menos dinero en esa colaboración, que ganemos todos más, pero priorizar la relación. A nosotros así nos ha funcionado. Efectos secundarios, Diego, que nos quedan apenas 4 minutos. Pues básicamente es que cuando hablamos de horizontalidad en relación con otros, llamémosle eso que hablamos de relaciones win-win, ¿no? Donde unos nos ayuden y nosotros ayudemos a otros de manera más o menos desinteresada o por lo menos alianza. Pues esa parte, cuando estás hablando de negocios, no es tan común como parece. En 6 años nos hemos llevado muchas sorpresas, otras no, pero muchas sorpresas, pues porque, bueno, todo lo que había dicho Israel antes. Entonces, como consejo es prueben y no den por sentado cosas, ¿no? Cuando nos juntamos y hablamos, las palabras bonitas siempre existen, ¿no? Pero es cuando verdaderamente eso que ha dicho Israel, ¿no? Colaborar se hace colaborando. Cuando te lo llevas al terreno de juego es donde verdaderamente ves cómo hacemos. Y por último, en cuanto a temas legales y burocracia, la conclusión que sacamos es que las leyes no están preparadas para este tipo de organizaciones. Entonces no es sencillo muchas veces a nivel legal cumplir con muchas de las cosas que implementamos a nivel interno y que también a veces exige que tengamos ciertos procedimientos o ciertas maneras de trabajar que no aportan valor, que son puro desperdicio, pero que legalmente pues nos hace falta, como pueda ser tener un registro de horas, tener cierto tipo de contratos, los salarios, por ejemplo, pues no pueden ser tan flexibles como nos gustaría que fueran. Hay veces que nos han pedido organigramas tradicionales. Bueno, pero aquí, ¿cuál es el organigrama? ¿Cuál es la jerarquía? No tenemos. Ya, pero es que necesitamos que nos la digan para concursar en esta administración. Bueno, pues este tipo de cosas que nos vamos encontrando, que las leyes no están preparadas, que nos hacen a veces un poquito ineficientes porque tenemos que cumplirlo y que esto hay que cumplirlo sí o sí, porque cuando viene papá o mamá Estado y te dice, oye, ¿por qué no cumples con esto? Es mejor tenerlo todo bien porque si no te puedes llevar pues ciertos sustos, ¿no? Súper rápido, conclusiones una detrás de otra porque ya las hemos comentado. Sí. Diego, una cada uno. Nada, define tu propio camino. Acordarse de que estamos generando cosas. Hay veces que no podemos fijarnos en otro porque es la primera vez que pasamos por ahí. Eso es, y al final nada, que tengan la capacidad de estar continuamente experimentando y que lancen experimentos que estén seguros y que sean seguros al fallo. Esto es muy importante, no lancemos experimentos por lanzarlos, sino montemos experimentos con cierta seguridad de que si fallan no vamos a romper nada. No todos somos iguales, lo que hemos hablado, ¿no? Seamos conscientes de ello.
Eso es, y que horizontalidad no es lo mismo que seamos todos iguales, que este tipo de organizaciones no es para todo el mundo y no todo el mundo se tiene que sentir a gusto o querer formar parte de este tipo de organizaciones. Que no hay un sistema perfecto. Hay muchas veces que la gente te dice, yo quiero ser parte de Thinking o esa manera de ser es la mejor del mundo y eso no. Tiene problemas, otros problemas, pero también los tiene. No es un sistema perfecto. Eso es. Y nada, aquí una cosa es la realidad, o sea, la teoría que está escrita en los libros o que les podamos haber contado en esta charla, y otra cosa es luego la realidad, que es bastante más compleja que lo que pueda aparecer en los libros o lo que hayamos podido contar en esta charla. Y nada más, que al final todo esto va de personas, que es nuestro lema. Y nada, agradecidos, disculpamos por habernos pasado un par de minutos. Abiertas nuestras redes para el Discord y todo lo que haga falta para cualquier tipo de duda, incluso agendar un Zoom más tranquilamente en otro hueco y poder charlar con ustedes, con quien tenga cualquier duda o cualquier cosa que quieran conocer más. Así que nada, muchas gracias.